Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro taller sobre, ¿cómo le pusimos? Es que es diseño original para la familia, homeschool, Homeschool para las familias cristianas, educación en casa. muchos títulos, pero bueno, el diseño original para las familias, ¿no es cierto? Ya sea que lleves tus niños al colegio o los estés formando en casa, de todas maneras tenemos palabras para ti, para tu familia, ¿no es cierto? Y para que el diseño original del Señor se cumpla sobre las familias de Dios. Así que hoy día tenemos un tema apasionante para todas aquellas madres y aquellos padres que están dudando de comenzar o no una escuela en casa, en fondo enseñar a sus propios niños. Vamos a hablar sobre las verdades y las mentiras sobre el homeschooling. Así que, hola Carla, Andrea y tu Carlita, esposo Juan Eduardo, que siempre nos saluda, ¿no? Sí, nos han acompañado ahí los últimos streaming, así que bienvenidos. Bienvenidos. Así que nos pueden saludar, pueden ahí hacernos algún comentario. Recuerden que está abierta el chat para que también hagan preguntas, que si nos queda el tiempo las vamos a responder de buena gana. Felices de que nos pregunten cosas, felices de que pongan sus propias dudas. Y sé que van a salir muchas dudas hoy día porque vamos a hablar cosas que dan en el corazón. Hola Víctor, ¿cómo estás? Vanessa, sí, queridísimos, ustedes también son queridísimos amigos. Y hola Nicole, hola Giselle. Buenas noches a todos nuestros fieles espectadores que nos acompañan cada martes. Hola Mane. Sí, qué bueno vernos, ¿no es cierto? Nosotros no podemos decir lo mismo. Ganas de verlo nosotros a ustedes. Sí, claro, qué ganas de verlo nosotros ustedes. Qué ganas de compartir esto en vivo y en directo también, ¿no es cierto? Y poder tener no tan solo una charla, sino una conversación. Hola Viviana, hola María Teresa. A todos ahí los que se van sumando, escríbanos nomás. Santiago, Peñailillo, buenas noches. Saludos a toda la familia. Paul. Hola, Paul. ¿Cómo estás? Oye, y comentarle antes de partir que somos parte de un ministerio que se llama Iglesia Cristiana. Vitacura. Estamos en Vitacura, por tanto se llama Iglesia Cristiana Vitacura, pero en realidad no tenemos denominación porque solamente nos importa, ¿cómo se dice? Identificarnos con Cristo. Entonces somos la Iglesia Cristiana de Vitacura. Y estamos teniendo todas nuestras reuniones de forma virtual los miércoles, o sea, mañana a las 8:30, horario de Chile, para si es que hay alguien que no está hablando, por ejemplo, Ironaide do Nascimento, no sé si está en Brasil o si está en Chile. Muy bienvenida. Claro, bienvenida. Pero en caso de que quieran conectarse a nuestra reunión de oración mañana a las 8:30 p.m. de Chile, y todos los domingos a las 11:30 a.m. también tenemos nuestra reunión de culto, nuestra reunión central. Así que eso, comencemos. Ya, entonces vamos a orar, como siempre pedirle al Espíritu Santo que venga estas cosas. Y Ironaide dice que está en Chile. Tiene un nombre brasileño, pero vive en Chile. Qué bueno. Muy bienvenido. Entonces, Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos pedirte tu dirección, tu Espíritu Santo, hablándonos, Señor, a todos, a cada uno de nosotros. Queremos escuchar la voz de tu Espíritu o queremos escuchar palabra que venga directamente de ti, Señor, sacando las dudas, sacando los temores, sobre todo, Señor, y dándonos la valentía para obedecer tu voz, Señor. Si es que hay gente que ya escuchó tu voz respecto de esto y quiere comenzar a darle forma y tiene temor, te pido, Señor, que esta palabra le dé aliento, le dé ánimo, Señor, y también lo confronte con la necesidad que tenemos de ti, Espíritu Santo, para todo, para cada cosa que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. No tenemos más saludos. Rebeca Vargas dice, hola, no he podido verlo en vivo. Todo, ya me queda por ponerme al día. Soy genial su stream. Ah, gracias. Gracias, Rebeca. Y Rosario, buenas noches, Buenas Rosario. noches, Rosario. Señora Rosario. Amiga Rosario. Bueno, miren, la verdad es que vengo muy contenta a compartir con las mamás y los papás este tema. Muy emocionada porque el Señor me habla siempre mucho de esto, porque es algo a lo que estamos expuestos constantemente cuando educamos en casa. Tantas mentiras que están sobre la cultura, que nos atacan constantemente, que nos traen inseguridad, que nos traen temor, que nos hace cuestionarnos, sobre todo porque tener una familia y dedicarse a la crianza de los hijos de una manera tan intencional, tan dedicada, o sea, tan consciente como el Señor nos pide, como hemos estado viendo, siempre tiene el costo de mantenerte firme en las dificultades, ¿verdad? Y muchas veces nos planteamos con las expectativas incorrectas, esperando que todo sea fácil. Y muchas veces enfrentamos la vida en familia de una manera como ilusoria, esperando que los hijos sean criados en el colegio, que el colegio junto con educarlos también los críe. Cuando llegan con malas costumbres reclamamos al colegio, porque finalmente los padres no se han hecho cargo de sus hijos. Y cuando entendemos que el Señor nos llama a hacernos cargo y empezamos a tomar en serio esto, nos enfrentamos en el día a día con las dificultades que tiene el formar una familia y el mantenerte disfrutando esa familia. Y la única manera que tenemos de disfrutar la familia es volviendo al diseño original que el Señor tiene en su palabra, en su corazón para nosotros, porque solo ahí hay libertad, porque solo ahí está su espíritu que nos capacita, que nos ayuda, que nos enseña. Entonces, nosotros tenemos 4 hijos y claramente a lo largo de todos los años en que hemos tenido los niños, nos hemos visto enfrentados a constantes cambios con la llegada de un hijo nuevo cada 2 años aproximadamente, así que yo quiero decirles a ustedes que todo lo que vamos a compartir acá está basado sobre la experiencia de necesitar que el Señor nos sea revelado, de necesitar una necesidad inmensa de que nos sean reveladas estas verdades. Y quiero decir esto y dejarlo muy claro porque de repente cuando la gente nos ve, el otro día estábamos hablando con una mamá que ha visto los streaming y es como que les produce curiosidad que nos vemos, ella es algo que ella dijo, no es algo que nosotros estamos diciendo, que nos veíamos como sin problemas, como que ya teníamos todo resuelto y queremos darle la gloria a Dios por eso, pero decir que Él lo ha hecho desde un terreno completamente diferente, que todo lo que podemos disfrutar hoy día entre nosotros, con nuestros hijos y como ministerio es algo que Dios ha hecho. Y lo que vamos a ver hoy día también. De hecho, y que ha sido un proceso de aprendizaje con Dios. Porque no teníamos todo resuelto desde el primer día en que nació nuestro primer hijo. Exacto, es algo que se ha visto en el día a día, es algo que el Señor nos ha hecho, nos ha tenido que tratar con corrección, que nos ha tenido que hacer humildes para recibir enseñanza de quienes nos pastorean, de nuestras autoridades espirituales que también nos aman, y recibir de parte del Señor palabra diaria cuando hemos necesitado aprender lo que hoy en día podemos compartir y que seguimos aprendiendo, porque claramente estamos en un proceso de crecimiento. Entonces... Antes que partas, tenemos una osornina como tú, que nos manda muchos saludos, que nos acaba de descubrir, se llama Carla. Dice que lleva 2 años haciendo homeschooling, educando en casa. Tiene 2 hijos de 11 y 12 años. Así que de Osorno igual que tú. Bienvenida, Carla. Sí, como dice Juan Pablo, yo viví en Osorno gran parte de mi infancia hasta mi juventud.
Así que muy bienvenida por acá. Y bueno, la verdad es que yo siempre pienso que me voy a enfrentar a este tema bastante acongojada, bastante así como que me voy a quebrantar en medio de dar el tema, porque, porque la verdad es que esto es algo que constantemente me lleva a los pies del Señor, algo que me quebranta, que me hace depender, que me hace llorar a sus pies y clamar y pedirle su sabiduría, pedirle que nos ayude, que nos enseñe. Pero el Señor me ha dado tanta palabra y nos ha hablado tanto respecto a esto que estoy súper gozosa de poder compartirlo porque sé que muchas madres y muchos padres que se están enfrentando a estos cuestionamientos van a tener esperanza. Así que les pido que abran sus corazones porque vamos a leer palabras que si ustedes ya son cristianos las han escuchado antes, pero quiero que abran sus corazones para poder recibir algo nuevo de Dios hoy día. Quiero que pongan atención en los énfasis porque vamos a poner énfasis en cosas que quizás hasta ahora han estado más encubiertas. Así que esta oración que hizo Juan Pablo la necesito yo y la necesitamos todos para que el Señor se nos revele hoy día. Entonces, el título de esta presentación, como ya hemos anunciado, es Verdad sobre las mentiras. ¿Ah? Es un título El muy bueno. subtítulo dice La palabra de Dios derribando mentiras de la cultura. Y esto es fascinante porque no venimos aquí nosotros como mira ya que somos que tan expertos en homeschooling, vamos a derribar todas las mentiras porque sabemos cómo se hace esta cuestión. No, señores, lo que va a derribar las mentiras de una por una es la palabra de Dios. Vamos a poner al Señor aquí al centro y vamos a dejar que Él actúe en sus corazones. Bienvenida Marcela, saludos a Punta Arenas. Entonces, Mira, tenemos a Benjamín de Arica y a Marcela en Punta Arenas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, esta primera mentira, porque vamos a empezar esta serie de las mentiras y vamos hoy día a dedicarnos a una sola, porque necesitamos darle el énfasis que requiere cada una. Entonces, esta primera mentira que nos enfrentamos los padres homeschoolers es de decir, no soy capaz. No soy capaz de criar a mis hijos en casa. Entonces, por eso no lo quiero hacer, porque no lo voy a hacer bien, porque porque no es lo mejor para mi familia, porque yo no voy a dar el ancho y un montón de razones que levantamos para decir no soy capaz de hacer educación en casa. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces partimos con una expectativa que está errada. Partimos con una expectativa que es como de traer el colegio a la casa, una expectativa de pensar que nuestra casa se tiene que transformar en un establecimiento educacional y que debemos replicar los horarios, los tiempos, el formato, la metodología, todo. Y por lo tanto nos sentimos abrumados. Otra expectativa errada que tenemos, que está ahí en la segunda línea, que dice que esperamos que los niños sean perfectos por naturaleza. O sea, no es que mis hijos no los podría tener en la casa todo el día porque se portan pésimo, no nos llevamos bien, no me hacen caso en nada. Así que bueno, si mis hijos fueran como los tuyos, tranquilitos, ordenaditos, que obedecen, podría hacer homeschool. Pero como no es así, no podemos hacer homeschool. Obviando todo lo que hemos aprendido hasta ahora en los streaming anteriores, que es que el Señor hace un proceso de transformación en nosotros y también tiene que hacerlo en los niños. Y cuando son pequeños, pone tutores y curadores para que los vayamos formando. Y eso somos nosotros los padres. Nosotros debemos criar y formar a nuestros hijos, porque ellos van a tender al pecado y nosotros tenemos que llevarlos a la palabra de Dios, ¿cierto? Y ellos van a crecer en la palabra, van a crecer siendo disciplinados, siendo instruidos en la palabra de Dios, y va a llegar un momento en que ellos van a decidir en sus propios corazones seguir a Cristo, ¿cierto? Pero van a ser niños formados en una relación con Dios y en la palabra de Dios. Entonces, esperar que los niños sean perfectos para poder educarlos en casa está completamente fuera de todo lo que el Señor espera. Lo otro
otra expectativa errada es que debemos estar capacitados profesionalmente. Y cuando digo esto, se me viene a la mente tantas frases, tantas personas que han puesto en duda el homeschooling, y lo primero que te preguntan es que si acaso tú eres profesor, si acaso tú tienes alguna preparación, que tienes algún conocimiento profesional para poder educar niños, y eso aplasta a las madres. Y los padres muchas veces tienen que levantarlas y que darles confianza, como fue con nosotros en un principio, ¿verdad? No necesitamos ser profesores para educar a nuestros hijos en casa, porque vamos aprendiendo y vamos descubriendo cosas nuevas que el Señor nos va enseñando de cómo formarlos, ¿ya? Entonces, yo conozco testimonios preciosos de madres que tenían estos temores y que decían, oye, es que yo en el colegio repetí tantos cursos, me iba pésimo, le dije a mi familia que iba a hacer homeschooling y no lo podían creer porque cómo yo le voy a enseñar a mis hijos cuando yo soy súper ignorante. Cosas así he escuchado y finalmente el Señor se ha glorificado tanto en esas mujeres, se ha glorificado tanto en esas madres que en su debilidad se han dejado llenar de Cristo para poder formar a sus hijos. Y estamos hablando de una formación que es mucho más completa que solamente lo académico, que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, con el discipulado, con el llevar los niños a Cristo, con el heredarles el reino a nuestros hijos y todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Y otra expectativa falsa es la maestría y la autosuficiencia, porque a veces podemos decir, es que esto tiene también un poco de relación con lo anterior, es que hay cosas que yo no sé, entonces ¿cómo las voy a enseñar? El creer que todo el aprendizaje que mis hijos necesitan depende de lo que yo sé y va a estar debilitado por lo que yo no sé. Y la autosuficiencia tiene que ver con que tú te enfrentas a esta realidad pensando que lo vas a hacer solo o que lo vas a hacer sola. Y eso es una mentira, pero es una mentira que el Señor tiene que derribar, porque el Señor nos ha creado en familia, nos ha creado con, la mujer tiene un esposo, tenemos padres, los niños tienen abuelos, tienen tíos, y todos participamos en esta educación, en esta formación de los niños de la familia. Y eso es algo que nuestra cultura está súper exacerbado, el individualismo, el que tú lo logres solo, el que tú lo hagas solo y le demuestres a los demás de lo que eres capaz. Pero el Señor no nos creó solos. El Señor nos manda a congregarnos, nos manda a ayudarnos unos a otros, a lavarnos los pies entre nosotros, a que podamos aprender de los demás, a que podamos ayudar también a los demás. Y el homeschool es eso, es vivir en familia, pero no una familia cerrada, sino que participan los abuelos, participan los tíos, participan toda persona que pueda enseñarle algo hermoso a tus hijos que sea parte de la familia. También están las ayudas externas, ¿cierto? Talleres, otras cosas. Entonces hay que romper con eso que tú vas a estar solo. Tú no vas a estar solo, porque el Señor va a proveer personas que te van a ayudar desde tu familia nuclear hasta tu familia extendida y ahí hacia afuera. Y ahí vienen las justificaciones, ¿cierto? Tenemos ahí abajito de la expectativa, tenemos las justificaciones. No tengo el carácter especial que se requiere para hacer homeschool. No es que yo no tengo paciencia. No es que a mis hijos no les va a gustar este sistema, porque mis hijos están acostumbrados a otra cosa. Y vienen un montón de justificaciones que te van, ¿cierto?, haciendo retroceder. Y a mí muchas veces me han dicho así como, es que yo creo que para hacer esto hay que tener un carácter muy especial. Bueno, yo debo reconocer que yo tenía un carácter muy especial, terrible, un carácter sin paciencia, sin sentirme capaz de hacer lo que el Señor me estaba llamando, un carácter impaciente, bueno, como ya dije, la paciencia que es algo que el Señor ha tenido que hacer, entonces necesitas, o sea, esa era lo único especial que yo tenía, era lo que necesitaba, mi necesidad, mi debilidad, lo que me hacía insuficiente. Entonces, no debemos pensar que tenemos que estar listos para empezar este proceso, sino que debemos estar abiertos a la capacitación que el Señor nos quiere dar,
para poder cumplir una tarea que para Él es importante, que es que nuestros hijos sean formados por sus padres a la luz de la palabra y bajo la relación íntima con el Señor. Comentar eso desde el otro punto de vista también, que personas que se sienten totalmente calificadas porque tienen una carrera profesional, porque tienen conocimiento científico o literario, o filosófico, o cualquier otra cosa, y se sienten con la capacidad para enseñar a sus hijos. Y uno no tiene que enfocarse en nuestra capacidad, ya sea que tengamos preparación o no, sino que depender del Señor, depender de Dios, porque podemos ser técnicamente excelentes, pero el homeschooling no se trata solamente de enseñarle conocimiento a nuestros hijos, sino que también se trata, y podemos aprovechar el tiempo de enseñarle carácter, de enseñarle disciplina, de enseñarle nuestros principios y valores. Entonces, no solamente se trata de enseñar lo que sabemos, lo que estudiamos, lo que fue a la universidad, sino que se trata de formar a una persona, un hijo de Dios, alguien que vaya a amar a Dios. Y para eso todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos la guía del Espíritu Santo. Entonces, ya sea que nos sintamos preparados o no, dependemos totalmente de Dios y lo necesitamos. Exacto, mira, ahí está el mensaje de Nicole, que justamente se refiere a eso. Dice, yo soy profesora, fui formada en la universidad para educar en el colegio y tuve que desechar mis metodologías y dejarme transformar por el Señor día a día para educar a mis hijos. El Señor es quien nos guía. Ahí tenemos un Sí, testimonio vivo, como que ¿verdad? hubiéramos estado de acuerdo. Sí, conectados. Y eso es súper importante porque incluso conozco muchas mamás homeschooler que son profesoras y que dicen, es que esto, porque uno dice, bueno, pues los profesores tienen, no sé, 20 niños en el colegio, es más difícil todavía, claro, pero en la casa estás enfrentada a que tus hijos son tu espejo. Están las emociones de por medio, está todo lo demás que significa la casa, está el desafío que produce y que el enemigo no quiere que tú estés ahí. Es una batalla espiritual que tenemos que pelear con el Señor, porque el enemigo es el que nos quiere sacar de nuestras casas, quiere que no seamos influencias sobre nuestros hijos, que no los preparemos en aquellas cosas que estos tiempos lo requieren. Entonces, por eso que hay mucha oposición, pero estamos aquí para mostrarte que el Señor es más grande. Y vamos a partir, yo quiero decirles a ustedes que vamos a leer mucha palabra, porque la palabra es la que va a derribar las mentiras, pero que veamos estas palabras no como algo teórico, sino como algo que se experimenta, algo que tenemos que vivir, que cada una sea una tarea para empezar a experimentar con el Señor de hoy día en adelante, como matrimonio. Nos pongamos a orar por estas cosas y a buscarlas, porque son para ser vividas, para ser ejercitadas. Entonces vamos a ver primero que nada que frente a todas estas mentiras tenemos acceso a la presencia y a la sabiduría de Dios, que es cierto todo lo que hemos estado hablando desde que partimos los streaming y que es todo lo que tiene como un énfasis muy importante en nuestra iglesia. Y vamos a leer Proverbios 2:6 y vamos a leer 3 proverbios que muestran que la sabiduría de Dios está para nosotros. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia, el conocimiento de Dios y el discernimiento espiritual que Él le da a sus hijos. Proverbios 1, del 2 al 5 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y todas estas palabras que están resaltadas es para que entendamos que esto es lo que tenemos acceso cuando
estamos con el Señor, cuando lo buscamos, cuando pasamos tiempo con Él en esta relación de intimidad que hemos estado predicando desde el principio. En Él vamos a tener sabiduría, su doctrina, razones prudentes, consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, o sea, la santidad y la capacidad de discernir y de poder dirigir a nuestros hijos en esa justicia y en esa santidad. Y dice, para dar sagacidad a los simples, o sea, para sacarnos de esa simpleza, de esa, sino que para que seamos sagaces en Él. Y dice, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. O sea, el Señor no solamente va a poner su mano sobre ti para bendecirte y capacitarte y para hacerte, entregarte todas estas cosas, esta sabiduría, esta prudencia, su doctrina, su verdad, su justicia, sino que también va a poner su mano sobre tus hijos y les va a poner inteligencia y cordura, discernimiento, entendimiento de las cosas de Dios y sabiduría, cordura para vivir, para empezar a madurar en Él, en las cosas que ustedes les van a enseñar, alineados con el corazón de Dios. Entonces dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Si nosotros empezamos esta carrera queriendo dar lo mejor de nosotros, no va a ser suficiente. Tenemos que disponer nuestro oído para que Él nos hable y adquirir su consejo en el lugar secreto, en el lugar santísimo, donde Él está dispuesto a entregarnos. Miren lo que dice el Proverbio 1, del 20 al 22, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. El Señor está ahí. El Señor lo único que quiere es que entremos a ese lugar a recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Dice, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo vas a pretender hacerlo en tus propias fuerzas? ¿Hasta cuándo vas a creer que es suficiente tu máximo cuando no lo es? Y dice que la sabiduría clama en las calles, quiere ser entregada. El Señor quiere derramarse, quiere manifestarse, quiere mostrarse a nosotros. Está al acceso porque su reino está aquí, su reino está a la mano, como dice una traducción más exacta. No solo se ha acercado, sino que está a la mano para que nosotros podamos acceder a él. Entonces, ¿cómo accedemos a esta sabiduría? Dice Colosenses 1, del 9 al 12, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, ¿cómo accedemos a esta sabiduría? Tenemos que entender que el corazón de Dios está dispuesto. Él lo dio todo, entregó a su Hijo Jesucristo para que podamos atravesar ese velo y entrar en su presencia donde Él tiene tesoros que quiere revelarnos a nosotros. Dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y aquí partimos con entender cuál es la voluntad del Señor para la familia. Que nos sea revelado que este diseño original, este diseño precioso está en su corazón. Y si tenemos ese conocimiento de su voluntad, el Señor nos da la sabiduría para vivir en esa realidad. Nos lleva a experimentarla. Dice inteligencia espiritual. No es una inteligencia humana,
no es un conocimiento que nos va a envanecer, sino que es ser capaces de comprender las cosas espirituales, de discernir lo que está en su corazón, lo que es espiritual, de conocerlo a Él. A eso tenemos acceso cuando vamos a su presencia a buscar su sabiduría. Y solo así podemos andar como es digno del Señor, que es lo siguiente que está remarcado, ¿cierto? Si tenemos lo anterior, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces acá hay mucha gente que dice, bueno, es que somos indignos en frente del Señor, o sea, no puedo ser digno en frente del Señor. Bueno, es que Él me hace digno, Él me hace digno. Y esa es la gracia, que es el poder de Dios que te transforma y te da la dignidad para ser su hijo. Él te santifica. No es como venías, no es haciendo tu mejor esfuerzo sin el Señor, sino que es lo que Él hace cuando tú entras a ese lugar. Y vamos a andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto. Estar en su presencia, andar en su voluntad, nos hace ser dignos del Señor y llevar fruto en toda buena obra, creciendo en este conocimiento de Dios, porque vuelvo a este lugar constantemente y crezco en su conocimiento para poder entregarlo después a nuestra familia. Y dice, fortalecidos con todo poder, pero no con mi poder, no con un poder que está en nosotros, no con tener buen ánimo y pensar positivo y decir, bueno, hoy día me va a ir mejor, sino que dice que vamos a estar fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Cómo accedo a esta sabiduría, a este poder, a esta gloria? Por mí mismo. ¿Cómo accedo a esto sin tener una relación íntima con Dios? Es imposible. Entonces dice, conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué? Para toda paciencia y longanimidad, santidad. La paciencia, que para mí es una palabra que es tan sobrenatural, porque no hay nada en mi carne que sea paciente, y mi esposo lo sabe, y mis hijos también. Yo no paso con el Señor un día, eso se nota, eso es evidente. Yo sé, y Juan Pablo sabe, que no podemos prescindir de eso, porque sabemos las consecuencias de no estar en la presencia de Dios. Y eso lo sufren los hijos. ¿Qué le estás dando a tus hijos? ¿Qué versión de ti le estás dando a tus hijos? ¿La que estaba en la carne del viejo hombre o la que es transformada de gloria en gloria por el poder de Jesucristo? En Él tendremos paciencia y longanimidad, esta capacidad de ganas de, no capacidad ni ganas, sino que Él nos hace hacer lo bueno, querer el bien para los demás. Y dice, con gozo, dando gracias al Padre porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hace aptos. Él te capacita. No es solo que te enseña y te dice, ya, mira, hay que hacerlo así, sino que Él pone su espíritu para que podamos hacerlo. Antes de que te cambies, quiero hacer el link con dos comentarios que hay ahí. Gracias por todos los comentarios. Hay un comentario de Alejandro Ramírez que dice, todo hay que hacerlo en el nombre del Señor. Y si bien es cierto que todo tenemos que hacerlo para el Señor, lo que nosotros estamos diciendo no es eso, sino que estamos diciendo esta dependencia del Señor. No solamente decir, ya lo voy a hacer en el nombre del Señor y todo me va a salir bien, sino que es ir al lugar santísimo, a la presencia de Dios todos los días y buscar ahí su presencia, la capacitación de su Espíritu Santo, su transformación, y es tan tremendo lo que dice, y eso quiero unirlo con el mensaje siguiente de Carla, dice, yo no soy profesional, y los versículos que acaban de mencionar derribaron mis miedos y puse mi confianza en Dios. Y qué tremendo es el versículo 11 de Colosenses 1, que dice que el Señor nos fortalece con todo poder conforme a la potencia de su gloria.
Y cuando uno anda deprimido, preocupado, triste, y lee este versículo es como, pero yo puedo ser fortalecido con poder conforme a la potencia de su... O sea, ¿te puedes imaginar cuál es la potencia de la gloria de Dios? ¿Cuál es ese poder atómico que tiene el Señor y que está en su gloria y que está disponible para nosotros? Para que tengamos, dice, toda paciencia y perseverancia, que es lo que significa longanimidad, ¿no es cierto? Para que podamos con paciencia y perseverancia seguir el camino de Dios y dar frutos con nuestros hijos, con nuestra familia, y también con mucha otra gente más. Entonces, qué necesario es no solamente hacer las cosas en el nombre del Señor, sino que ir y buscar qué es lo que el Señor quiere que haga en su nombre, y qué es lo que el Señor quiere transformar en mí para dar gloria a su nombre, ¿no es cierto? ¿Y qué obras quiere el Señor que yo haga para que su nombre sea exaltado? Entonces, Colosenses es tremendo porque a lo mejor muchos andan, son cristianos y andan como que sin papá, digo yo, que en el fondo llenos de temor, tratando de hacer su mejor esfuerzo, pero nada les resulta. Y saber que tenemos una fuente tan preciosa y tan llena de poder de Dios y de manifestación de Dios para nosotros, es algo que nos tiene que llevar una y otra vez a los pies de Cristo y agradecer y permanecer ahí hasta que todo eso se haga vida en nosotros. Eso. Así es. Entonces ahora vamos a leer primera de Juan 4 del 16 al 19, porque uno dice, ¿cómo experimento esto? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué es lo que me permite experimentar todas estas verdades? ¿Solo saberlas? ¿Solo leerlas? ¿Solo creerlas? ¿Cómo experimento toda esta grandeza y toda esta sabiduría y toda esta presencia, todo lo que el Señor quiere proveer para nosotros? Y primera de Juan 4, del versículo 16 al 19, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros mismos, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en esto somos reiterativos siempre, como iglesia, como familia pastoral completa, con toda la gente que está en nuestra iglesia y la gente que podemos conocer, enseñarles que el Señor es amor, pero ese amor es un amor que se manifiesta de maneras tan tangibles y tan poderosas, porque es un amor que nos transforma, es un amor que nos hace dejar de ser quienes éramos. Y ese amor es la conexión que Dios ha diseñado para relacionarse con el hombre. Él no quiere que tú solamente sepas de Él. Él no quiere que tú solamente tengas fe. Él no quiere que tú solamente creas y hagas milagros. Él quiere tu corazón. Él quiere relacionarse contigo en una relación íntima de padre a hijo. Y es en esta relación de amor donde yo accedo a su sabiduría. No es como que voy a una biblioteca y saco un libro y digo, esto me va a servir el día de hoy y lo aplico, sino que desde el amor el Señor nos entrega su corazón, nos entrega sus secretos, nos entrega su poder para que traigamos su reino a la tierra. Y nosotros, habiendo conocido y habiendo creído ese amor que Él tiene hacia nosotros, nos hace entender que debemos permanecer en ese amor. Debemos crecer
en ese amor, porque en la medida que permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Y Cristo es formado en nosotros cuando nos relacionamos por amor con el Señor. No solo por necesidad, no solo porque necesito y sin Él la casa se me viene abajo, sino porque lo amamos. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría y hablamos del amor, tenemos esta palabra que dice, ¿cierto?, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero resulta que el amor echa fuera también el temor. Entonces, si bien el principio de la sabiduría, como tú decías el miércoles pasado, que a mí el Señor como que, nunca lo había entendido de esa manera. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque cuando tú conoces y reconoces quién eres enfrente de Dios, sabes que vas a estar parado enfrente de Él en juicio y que tienes todo en contra. Tienes una condenación tremenda sobre ti. El principio de esa sabiduría, el conocer a Dios, es el temor que te da estar parado enfrente de Él. Pero cuando te empiezas a relacionar por medio del amor de Cristo con el Padre, empieza un proceso de crecimiento y de meterte en esta piscina y de conocerlo a Él y de que Él te limpie, de que Él te bañe, de que Él te sane, que Él te corrija, te saque del pecado. Y llega un momento en que el amor echa fuera el temor. Y esa sabiduría que Dios te da, te hace dependiente siempre de Él, no te hace jactancioso, no te hace vanagloriarte, porque tú sabes que depende de Él, que está en Él, que no está en ti. Pero ese amor te perfecciona. El perfecto amor echa fuera el temor y el que teme no ha sido perfeccionado, todavía teme porque todavía se siente condenado. Pero el Señor nos va perfeccionando, Él nos va limpiando, Él nos va transformando. Y llega un momento en que ya no tenemos temor. Entonces, si llevamos esto a lo que estamos hablando, tenemos que entender que todo temor que tengamos para enfrentar la vida que Dios nos ha llamado a tener, entregándonos a nuestra familia para llevarla a Cristo, y después de eso, ser una familia que lleva a otras familias a Cristo, porque se trata de traer el reino a la tierra, ¿verdad? No de que vamos a estar encerrados siempre. Pero su amor va a echar fuera todos tus temores, porque su amor te va a perfeccionar en todas tus necesidades, en todas tus falencias, en todos tus pecados ocultos. Su amor va a traer luz a tu corazón y te va a transformar, y tú vas a ser otra persona. Tú no vas a enfrentar esta vida solo, sino que Él está en ti para transformar todo en tu vida. Entonces podemos amar a nuestra familia, podemos amar a nuestros hijos, podemos amar a nuestro esposo porque Él nos amó primero y podemos atrevernos a educarlos aunque tengamos todas las mentiras de la cultura en contra, porque tenemos una relación de amor con aquel que no nos va a abandonar en el proceso, sino que nos lo va a dar todo para que podamos hacerlo en su voluntad y con sus herramientas. Eso yo pienso que es súper importante. Por eso que nosotros decimos que no somos evangelistas del homeschooling. Y en fondo, no sé si ustedes han visto los talleres anteriores, no le hemos dicho a nadie que el homeschooling es el propósito de Dios para todos y que todos deben hacerlo, porque no es nuestra misión llevar a la gente a tomar esta decisión. Lo que decimos a las personas es que conversen con Dios y dejen que Él les muestre. Porque es distinto que Juan Pablo te diga que tienes que hacer homeschool porque es el propósito de Dios y tú lo haces y cuando todo falla, tienes un culpable. Tienes un culpable y todos me van a echar la culpa a mí de que yo fui el que dijo y y yo no estaba preparado y me manipularon emocionalmente para que yo lo hiciera, pero yo nunca estuve preparado para hacerlo y el camino es difícil, el camino del homeschooling no es fácil, no es simple, porque hay tantas variables que se necesitan
someter a Dios. Si uno lo somete a Dios, el Señor lo va corrigiendo, lo va puliendo hasta que puedas tener un- una casa que agrade al Señor, una casa, una escuela que los niños disfruten. Pero en el momento difícil, en el momento en que todo está difícil, lo importante es que tú conversaste con Dios y Dios te dijo, haz esto. Y tú no vas a querer cambiar tu camino porque se pone difícil, porque fue Dios el que te lo dijo. Y no fue una persona, no fui yo, no que fuiste a un taller donde te dijeron que tenías que hacerlo, sino que tú conversaste con Dios porque tienes una relación con Él y Él te mostró a ti y a tu esposa que, que tomaras este camino. Por tanto, nosotros no le decimos, y creo que estos principios aplican tanto para personas que están haciendo homeschooling como los que no, porque ya sea que la enseñanza, el conocimiento sea responsabilidad nuestra o no, la educación, la formación de hijos cristianos, de hijos que amen a Dios, es responsabilidad de los padres, de todos nosotros. Entonces, son principios tanto para gente que está haciendo enseñanza en casa o no, pero, pero si tú lo quieres hacer, tienes que buscar esa relación con Dios para que sea Él el que ponga esta convicción en tu corazón. Sí, y dicho eso, ya que hemos visto que tenemos acceso a su presencia, a su sabiduría, cómo accedemos a ella, cómo la experimentamos, ahora tenemos que ver cómo nos afirmamos en su propósito. Cuando hemos recibido del Señor esta revelación de la que habla Juanpi, ¿cómo nos afirmamos? ¿Cómo decimos? ¿Cómo vamos a pelear esta batalla con las herramientas del Señor? Y segunda de Timoteo 2 dice, tú pues, hijo mío, está hablándole obviamente Pablo a Timoteo, su discípulo, ¿cierto? Su hijo espiritual, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos esforzamos en la gracia? Si la gracia es la gratuidad completa. ¿Cómo me esfuerzo ¿Por qué dice esto la Biblia? ¿Qué contradicción le puede parecer Por favor, resuélveme, a, estoy muriendo, no sé cuál a es la las respuesta. personas esto? La gracia no es solamente el regalo inmerecido que el Señor nos da, sino que con eso Él pone poder para transformar tu vida. Y eso es lo que no merecemos. No merecemos ser las personas en las que el Señor nos va a convertir por medio de su poder, pero Él lo va a hacer por su gracia. ¿Y qué tienes que hacer tú? Esfuérzate en amar y servir, en entregarle todo a Él, en devolverle todo lo que Él te ha dado, en todas las cosas buenas que Él va haciendo en ti, ofrecérselas a Él porque Él las merece. Él es el que siembra en nosotros y Él es el que cosecha y para Él es la cosecha que da en nuestros corazones. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El Señor nos manda a que seamos fieles que seamos fieles para ser idóneos para enseñar. ¿Cómo puedo ser idónea para enseñar? Siendo fiel al Señor. ¿Por qué? Porque en la medida que soy fiel a Él, soy fiel porque lo amo, ¿cierto? Como veíamos el martes pasado. Amo a Dios, por lo tanto, eso me mantiene fiel a Él. Y si soy fiel a Él, voy a ser idónea para enseñar. ¿Cuál es nuestro temor? Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¡Wow! Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes la gracia de Dios en ti, el poder de Dios está en ti para hacer la obra, pero tú eres un buen soldado de Jesucristo y vas a tener que trabajar por amor a Dios. Entonces, esto tiene que ver con que el Señor nos enfoca. El Señor nos dice, está bien, yo te capacito, yo te lo doy todo,
pero tú tienes que hacer la obra para la cual yo te estoy mandando. Tienes que militar, como dice Juan Pablo. Nosotros tenemos que estar enfocados y concentrados en la revelación que Dios nos ha dado sobre nuestra familia. Tenemos que saber que va a requerir trabajo, que va a requerir que estemos ahí, que va a requerir que cuando no tengamos ganas lo sigamos haciendo, que cuando estemos desgastados seamos fieles a nuestros hijos y no los dejemos botados cuando estamos de mal genio, sino que nos esforcemos ¿en qué? En amar a Dios, porque eso va a transformar nuestro corazón para ser generosos en amor y en corrección y en instrucción hacia nuestros hijos, para que no sean huérfanos, porque nosotros fuimos puestos por Dios para ser sus padres. Entonces esto requiere trabajo, esto requiere militancia en el Evangelio, esto requiere que seamos atletas del Evangelio con nuestros hijos, que seamos labradores, que para participar de los frutos hayamos trabajado primero. ¿Cuántos padres esperan ver en sus hijos todas las cosas hechas, el mejor carácter, un hijo que sea exitoso, un hijo que ame a Dios, un hijo que le vaya bien en las cosas, cuando no hemos trabajado por ello, cuando los dejamos ahí a la deriva que lo críen otros? El Señor te dice, si tú quieres recoger frutos en el corazón de tu hijo, tienes que trabajar primero. Entonces, ¿cómo nos afirmamos? Algo bien que conversábamos hoy día. Si tú quieres que tu hijo lleve su plato de la mesa al lavaplato, a la cocina, tienes que enseñarle ese hábito. Y no puedes esperar que tu hijo lo haga de manera innata, de manera natural. Algunos niños muy poquitos lo harán. Pero la verdad es que si tú quieres que tu hijo ame la palabra de Dios, busque la presencia de Dios, sea obediente, sea disciplinado, tienes que invertir tu vida en eso, buscando al Señor, ¿no es cierto? Y siendo idóneo para enseñar. Entonces, esto requiere militancia, requiere esfuerzo, pero, o sea, lo que estábamos diciendo todo este tiempo, depende de nuestra relación con Dios, de estar con Él y de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Que estemos disponibles para que el Espíritu Santo haga toda esa transformación en nosotros. Exacto. Y si vamos al versículo 8 de 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Después de que le dice, mira, te tienes que esforzar, le dice, acuérdate de Jesucristo, porque Timoteo podría haber estado así como, ¡ay, pero cómo tanto! ¿Pero por qué tanto? Como dicen a veces los niños cuando uno los manda a hacer cosas como, ¡ay, pero tanto! Y el Señor, Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo. Y ahí uno dice, ¡ay, Él dio mucho más! Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro las penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Acordémonos de Jesucristo. Él es nuestro modelo. Él lo dio todo por nosotros. Todo. Todo esfuerzo que nosotros podamos hacer por nuestra familia no es nada comparado a lo que Él ya hizo por nosotros. Y de hecho, todo fruto que podemos tener viene de su victoria en la cruz. Es gracias a Él, por medio de Él y para Él. Entonces, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo lo que hemos hecho fuera del Señor no existe en su realidad. Todo es por Él, por medio de Él y para Él. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Estás tú dispuesto a soportarlo todo por amor a los escogidos que están en tu casa, que son pequeñitos y están llamados también a ser hijos de Dios? ¿Estás dispuesto a soportar todo lo que va a venir, que quizás va a ser adverso, pero el Señor te ha dado todo para que puedas salir victorioso? Estemos dispuestos a soportarlo todo por amor a nuestros hijos, porque tenemos su amor y su presencia para hacerlo. Entonces, ¿qué expectativa debo tener?
Filipenses 4 del 12 al 13 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? El emblema de todo cristiano, pero ¿saben qué? Si llevamos esta palabra a nuestras vidas, a la realidad que estamos hablando ahora, tenemos que saber que nuestra expectativa tiene que ser el que Dios nos capacite en todo y que en todo vayamos a estar agradecidos con el Señor, que en todo tiempo, sea que tengamos mucho material didáctico, sea que no tengamos nada, sea que tengamos talleres o sea que tengamos el YouTube con los ejercicios para hacer deporte en la casa, sea que tengamos facilidades o que no las tengamos, no tengamos excusa para hacernos cargo de este tesoro maravilloso que el Señor nos ha dado. Te hemos enseñado en todo y por todo para estar saciados o para vivir dificultades, porque el Señor está ahí. Y tanto en uno como en otro, Él se puede manifestar. Y así podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No es una oración al aire, no es algo que nos repetimos para convencernos, sino que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cuando Cristo es formado dentro de nosotros y lo tenemos a Él para enfrentar Cuando lo el dejamos día a día. cuando lo dejamos que nos fortalezca. Exacto. Entonces, yendo ya al final, tenemos una palabra en 1 Corintios 2, del 7 al 12, que dice que más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Con cuánta detención tenemos que leer esta palabra? La sabiduría que estamos necesitando, la sabiduría que anhelamos, lo que realmente necesitamos, no está en este mundo. No está en una persona humana que nos lo pueda enseñar. No está en una capacitación que te pueda hacer el padre, la madre perfecta para estar preparado para enfrentarlo todo, sino que está en misterio, está oculta. ¿Cómo llegamos a ello si no es por medio de la relación íntima con el Señor, que abrió las puertas para que podamos acceder a ese lugar? Dice que está predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria. Dice que nos la reveló por el Espíritu, que nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu que Él ha puesto dentro nuestro para que nos enseñe quién es Dios, sus profundidades, sus misterios. No hemos recibido el Espíritu de este mundo. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Entonces ahí sí puedo enfrentar lo que dice el verso 9. Que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Él ha preparado para los que le aman, para los que están relacionados íntimamente por medio del amor con Él, de la dependencia, de la confianza con nuestro Padre, los que van día a día al lugar santísimo a orar, a pasar tiempo de verdad con Él, tiempo concentrado con Él. Solo ahí vamos a vivir esta vida que no nos imaginamos, que no pensamos, que no planificamos, pero Él la tiene preparada para nosotros. Entonces, volviendo a la pregunta con la que iniciamos, ¿soy capaz? Y bueno, debo decir que era una ¿cómo se dice cuando la publicidad es una publicidad engañosa? Porque en realidad la verdad es que no somos capaces.
Pero toda esta palabra, todo lo que el Señor ha revelado nos enseña que Él sí es capaz, que no necesito llegar yo capacitada, que no necesitas llegar tú capacitado como padre, como madre, sino que Él nos hace capaces, Él quiere estar en el proceso. Y dice que Jesús respondió a sus discípulos en Juan 5 y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puede, Jesucristo dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y salimos nosotros muy campantes a pretender que vamos a hacerlo lo mejor posible por nosotros mismos, cuando Cristo no hizo nada por sí mismo, sino lo que vio hacer al Padre. ¿Y dónde lo vio? En la intimidad con Él, en los tiempos que pasaba con Él, en su dependencia absoluta de su Padre para poder hacer su voluntad, la voluntad del Padre aquí en la tierra. Entonces, digamos junto con Cristo, no puedo hacer nada por mí mismo, Señor. Solo puedo hacer lo que te veo hacer a ti. Muéstrame cómo amas tú a mis hijos. Muéstrame qué ves tú en cada uno de ellos. Muéstrame qué estoy haciendo mal. Muéstrame cómo llevamos juntos esta familia preciosa para que la carga sea ligera, como dice tu palabra, no una carga pesada, no que nos abruma, no que nos hace llorar a escondidas, sino con Cristo. Y terminamos con esta infalible garantía. Muy largo ya, está bueno. Sí, Seguimos la próxima semana. es el último versículo. Sé que es largo, pero va a ser decirlo y nada más. Dice en Romanos 8, 26 al 32, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Revísenlo ustedes nuevamente, escudriñen esta palabra, que el Señor se las revele y que el Señor les dé y les muestre toda su grandeza para acompañarlos en este hermoso proceso. Así que... Yo quería comentar lo que explicaste en el versículo 1 Corintios 2:7, que hablaba de que la sabiduría de Dios es algo, es la sabiduría oculta, misterio, y que el Señor predestinó para nosotros, para los que veníamos después de Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos un Espíritu Santo que nos revela. Y me hizo acordar de un pasaje que revisamos la semana pasada en el estudio bíblico de Job 28, ¿te acuerdas? Que hablaba de que el hombre sabe sacar los metales preciosos desde las profundidades, la tierra, las piedras preciosas, sabe hacer crecer los granos, el alimento de la tierra, sabe cuándo sembrar, cómo se los crecer, cuándo cosechar, pero no sabe lo más importante y lo más simple de la vida, que es la sabiduría para vivir. Y que sabemos hacer grandes obras de ingeniería, pero no sabemos vivir en nuestras casas con nuestros hijos, no sabemos enseñar a nuestros hijos, no sabemos enseñar las disciplinas. Y todo eso está a la mano, oculta, ¿no es cierto? La sabiduría oculta en Dios. Y que está en Dios,
pero Él está listo para compartirlo con nosotros a través del Espíritu Santo, porque nos revela todas las cosas que están en el Espíritu de Dios. Entonces, o sea, no sigamos perdiendo el tiempo, sino que ocupemos nuestro tiempo en ir a la presencia de Dios y buscar esa sabiduría para que podamos enseñar a nuestros hijos. Y aquí no hablo solamente de conocimientos, sino de formar hijos de Dios, para que el Señor se agrade de ellos, ¿no es cierto? Y ellos vivan conforme a su voluntad. Así que eso, no podemos hacer nada si no estamos en el Padre, si no vemos lo que el Padre hace en nosotros. Y el Espíritu Santo está ahí listo, como leías en Romanos, dispuesto para interceder incluso por nosotros, para decirnos todo, para entregarnos toda la herencia. Entonces no vivamos como huérfanos, o no vivamos incluso algunos cristianos que viven como hijos del demonio, vivamos como hijos de Dios, porque el Señor tiene todo dispuesto y preparado para, para hacernos vivir como Él, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar atentos, por sus Todos sus comentarios. comentarios. Esperamos que el Señor haga una obra maravillosa en cada uno de ustedes. Los esperamos. A los que quieran participar con nosotros mañana y el domingo, están cordialmente invitados. Suscríbanse al canal para que les lleguen también las notificaciones. Nicole, maravilloso escucharlo. Gracias, Nicole. No alcanza ahí. Titi, muchas gracias también para ti. Viviana Martínez también nos escribió un mensaje. María Teresa. Bueno, muchas gracias a todos. Les mandamos un saludo grande y nos vemos la próxima semana. Tenemos que continuar con esto, ¿cierto? Así es. Así que un beso a todos. Buenas noches y que el Señor haga todo lo demás. Los amamos. Chao, chao. Sí.